Hora 23. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas correspondientes a la última encuesta nacional de hogares que se realizó el año 2015 en todo el país, el 46% de los hogares bolivianos está compuesto por dos cónyuges, por uno o más hijos. De acuerdo a la misma encuesta, el 11% de los hogares está compuesto solamente por uno de los cónyuges, el mamá o la papá, o mejor dicho, la mamá o el papá, y alguno de los hijos. Son los datos del Instituto Nacional de Estadísticas que, más allá de estas cifras, establecen una realidad. La realidad de niños que viven en hogares que se consideran como monoparentales, es decir, hogares en los que vive uno solo de los padres. Existen desventajas emocionales para los niños que nacen, se crían y se desarrollan en un hogar con uno solo de los cónyuges. Existen ventajas para los niños y jóvenes que crecen en un hogar junto a sus dos padres. Se trata de preguntas que trataremos de dar respuesta con la presencia de dos expertos en uno de los temas de Hora 23 en esta jornada. Con esta introducción les doy la más cordial bienvenida y las buenas noches, lo mismo que el saludo a nuestra compañera Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. Atención, todos los niños y jóvenes que ya se encuentran pensando qué actividades realizar en sus vacaciones. La Alcaldía Paceña les tiene una propuesta sumamente interesante a través de un programa denominado Vacas Divertidas, que implementa cursos gratuitos para todos ustedes. Cursos en los cuales ustedes podrán formar parte y así aprovechar sus vacaciones y además aprovechar el tiempo de la mejor manera. Así que atentos todos, porque los detalles se los proporcionaremos en los próximos minutos. Bienvenidos nuevamente. Vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola, porque prácticamente todos los estudiantes de colegios se encuentran de vacaciones y las recomendaciones para actividades útiles, principalmente de carácter educativo, son, desde luego, trascendentes para todos los hogares. Otro de los temas que abordaremos en Hora 23 esta semana ha sido importante en el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá, porque el pasado lunes presentó su informe, ya vemos las imágenes al respecto, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un informe que tiene que ver con algunas empresas y empresarios bolivianos que, de acuerdo al informe de la comisión, deben ser investigados, ya sea por la Unidad de Investigaciones Financieras o ya sea por impuestos nacionales, y en algunos casos donde existen indicios o sospechas de delito por el Ministerio Público. Tendremos la opinión de un involucrado en este tema, cuál es la perspectiva y lo que se puede esperar de la investigación en las instituciones que he mencionado de este caso, el caso de los papeles de Panamá y algunas empresas nacionales involucradas en ese aspecto. Seguimos con más y con Paola. Muy bien, padres ausentes es el tema principal de esta noche, para lo cual les hago la invitación a todos ustedes para que puedan participar a través de nuestras redes sociales y nuestra página de Facebook Hora 23. Además, recuerde que si usted no tiene un televisor enfrente, puede vernos igual en vivo por vía online por medio de cualquier dispositivo con la siguiente dirección. Tome nota: www.redbolivision.tv.bo/en-vivo-5. También es importante recordarles que si se perdieron algún programa de esta semana o cualquier otra, pueden verlo a través de la dirección de YouTube con Hora 23, así que muy atentos. Es momento de conocer las publicaciones que ya se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook Hora 23 respecto al tema padres ausentes. Ponga atención, que son las siguientes. Hablamos de los padres ausentes, padres y madres ausentes. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, muchos padres y madres no imaginan el daño que puede causar en la vida de un niño que ellos no estén presentes en los diversos procesos de su vida. ¿Y usted qué opina? Vamos con el siguiente cuadro. Muchos expertos señalan que existen los padres y las madres que están cerca corporalmente, pero alejados en su totalidad en el aspecto emocional. Bueno, sin duda, en la mayoría de los casos, la separación de una pareja produce inestabilidad emocional y también económica, lo cual puede generar problemas legales.
Cuando los integrantes de un matrimonio o relación deciden separarse, el núcleo familiar queda desintegrado, más cuando existen hijos de por medio. Aquí es más complicado, puesto que por lo general tanto el padre o la madre logran rehacer sus vidas, dejando muchas de las veces en el abandono a sus hijos. Cuando ocurre esta clase de rupturas dentro de cualquier familia, generalmente son los hijos quienes más sufren por las consecuencias que producen los problemas entre pareja. Sin embargo, no debemos olvidar que en muchos de los casos, los problemas legales aparecen luego de un tiempo. Tanto el padre como la madre no llegan a un entendimiento por la tutela, educación, formación de los hijos, y esto generaría más problemas que llega muchas de las veces hasta los tribunales. El derroche de tiempo y dinero en esos problemas legales hace que cualquier separación se torne más dolorosa. En esta ocasión, cuando los hijos son más pequeños, pueden crear sentimientos de rencor y de separación, causando muchas de las veces la rebeldía. Por lo general, cuando son muy pequeños, la madre es quien tiene en la mayoría de los casos la tutela. Sin embargo, es bueno aclarar que eso no acontece en todos los casos, y es que si se verifica que el padre puede llegar a sustentar tanto económica y emocionalmente a sus hijos, se le transfiere la tutela. Esos son los antecedentes del tema que comenzamos a tratar, además de la reiteración de los datos que les comentaba al principio de esta entrega informativa. Un 46% de los hogares en el país tiene una familia completa, es decir, los dos cónyuges y uno o más hijos, mientras un 11% de los hogares está compuesto por familias o unidades familiares que tienen a uno solo de los cónyuges y a una o un hijo. Esa es la realidad estadística del país. Una realidad que, sin embargo, trasciende los números y tiene que ver con una situación emocional, con una situación afectiva y con otros aspectos vinculados al estado de los niños y, desde luego, de las familias, ya sean estas completas, fracturadas o incompletas. Por eso hemos puesto a este tema un título sugerente que ustedes ya lo veían y escuchaban, el de Padres ausentes. Y de padres ausentes y de sus consecuencias vamos a hablar esta noche con dos expertas a quienes doy la más cordial bienvenida. Se trata en principio de la doctora Leslie Paz, abogada. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias. Bienvenida a Hora 23. Gracias. Y de la licenciada Elizabeth Ordóñez, psicóloga clínica. También nuestro cordial saludo y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Desde el punto de vista legal, doctora, podemos comenzar a abordar este tema. ¿Cuál es el término más correcto para definir la situación de esos niños que no se encuentran en un hogar completo? ¿Se trata de niños abandonados o estamos presentando una figura que merece un ajuste? Realmente estamos presentando una figura que merece un ajuste. O sea, jurídicamente no existe, pero, psicológicamente, dentro del Código Niño, Niña y Adolescente se ha establecido como un hecho de violencia el abandono. Obviamente, imagínate tú, todos pensamos que una persona tan frágil, tan pequeña, es una persona en formación, un niño. Los niños no nos escogen como padres. O sea, nosotros decidimos tenerlos a ellos en la vida y ellos se ajustan a la convivencia de su familia. De pronto sufren una situación de abandono. Y abandono reñido por no cumplir las asistencias familiares o porque los padres prefieren no verlos casado con el tema de la asistencia familiar. Y lamentablemente todo en la vida vuelve. O sea, puedes volver a conseguir un trabajo, puedes volverte a casar, pero lo que no vuelve es el tiempo. ¿El abandono se considera cuando el niño no está acompañado de los dos padres o de uno solo de ellos? De cualquiera de ellos. En cualquier caso. De cualquiera de ellos. Imagínate tú, es un tema de violencia psicológica. Si tú lo que pretendes, ¿no es cierto?, dentro del Código de Violencia Intrafamiliar es dar estabilidad a un menor, darle seguridad, y también dentro del Código Niño, Niña y Adolescente, y estás haciendo que la principal carencia sea tu propia obligación, estás violentando la formación de un niño. Porque obviamente ese niño no solamente va a vivir contigo, ese niño va al colegio, puede comparar su vida con la de otros, y obviamente el sentir afecto, el sentir el amor, la protección, y todo por algo la ley te dice, tú como padre tienes la obligación de proteger a tu hijo, tú como padre tienes la obligación de educar a tu hijo.
O sea, ¿te imaginas todos los derechos que te da la Constitución Política del Estado y el Código de las Familias, a ti como padre, y todos esos derechos que tiene el niño están siendo incumplidos porque no hay quien cubra ese rol? En ambos casos, cuando no está el padre o cuando no están ambos dos, ese niño es un niño abandonado. Está claro el concepto. Totalmente. Muy bien. Licenciada Ordóñez, ¿cuáles son los factores que generalmente influyen para que se dé el abandono, sea paterno, sea materno o de ambos? En muchos casos lo que lleva a esto es que las dos personas, los padres, están en una disputa muy grande y los niños se vuelven un daño colateral porque se enganchan tanto en pelear y en pelear que lo abandonan. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino muchas veces están tan metidos en sus cosas, que es el celular, que es el negocio. Entonces físicamente están, pero no entablan la relación. E igual es de dañino y es un maltrato psicológico, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Que se ve a futuro. Las personas aprendemos a ser pareja y padres en un 90% de nuestros padres. Entonces, posiblemente son cosas que las vayan a replicar con sus hijos. Entonces, cuando hacen esto, estamos pues arruinando generaciones. Claro, Ese es el problema. Doctora, ¿actualmente existen más familias monoparentales? ¿A qué se debe esto en caso de que la respuesta fuese afirmativa? No, evidentemente existen más familias monoparentales. O sea, ya no sé cómo podríamos ni siquiera leerlo esto. Lamentablemente, o sea, las mujeres, en su mayoría, hemos asumido el rol de ser cabeza de familia. O sea, no te puedo decir que cumplimos el rol de padre y madre porque ese rol jamás lo vas a cumplir. O sea, la figura paterna es la figura paterna y la figura materna es la figura materna, ¿no es cierto? Pero las mujeres encabezamos la mayoría del país a cargo de nuestros hijos, ¿no? Lamentablemente los divorcios hacen que las que más pelean la custodia de los hijos, las que más se preocupan de quedarse con los hijos, son las madres, ¿no? Licenciada Ordóñez, en el caso, por ejemplo, en el cual existe una ausencia de la figura, sea paterna o materna, y el niño está a cargo solamente de uno de los cónyuges o uno de los padres, ¿existe alguna forma de poder reemplazar esa figura? Sí, una cosa que es bien importante, nos iremos a la figura del divorcio. Muchas veces se lo sataniza al divorcio y dice, no, un niño va a estar bien si tiene papá y mamá, y es la familia mariana que se dice, ¿no? Jesús, María y José. No es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces el hogar, cuando tienen dos papás que pelean mucho, es en muchos casos más dañino. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no haya este daño colateral que digo, que se comporten como adultos estos papás, teniendo tiempos compartidos, todo esto. Si se da monoparental, este papá puede estar presente, pero si está ausente, también puede ser suplido por otras figuras. No es como antes que se dice, está completamente aislado. No, puede haber un abuelo, puede haber un tío, hay todo un grupo, pero eso es importante tener las cosas claras. Si hay un padrastro, por ejemplo, no suple al papá, en absoluto. Puede ser una figura que es pareja de la mamá, pero no es papá. Y lo importante es que no sea permisivo o muy autoritario. Vamos a seguir hablando de las consecuencias emocionales en los niños en hogares que han sido fracturados o que presentan una situación de separación, pero también desde el punto de vista legal, doctora Paz, ¿cuáles son las obligaciones que establece la normativa boliviana con las madres o los padres? Veamos ambos casos que tras la ruptura del hogar tienen alguna vinculación, desde luego, obvia con los hijos de esa familia. No, por supuesto, o sea, primero es importante recalcar una cosa, ¿no? Que el matrimonio se realiza entre los padres y el divorcio es de los padres. Lamentablemente, si no existe la madurez de poder enfrentar esta situación jurídica, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos, los afectados siempre son los niños. O sea, los niños pasan a ser de hijos unas víctimas de la situación. Ahora, las obligaciones obviamente son todas. O sea, la ley te obliga a que tú
veles por la educación de tu hijo, por la salud de tu hijo, por todos los derechos que tiene tu hijo o tu hija como niño, ¿no? Información. Lo que viene a ser la asistencia familiar debe ser cubierta por ambas partes. O sea, antes se cubría en un porcentaje mayor, digamos, se divorciaba y el hombre tenía que hacerse cargo casi de la mayoría de los gastos. Pero ahora el nuevo Código de las Familias establece que al 50% y al 50%, porque se supone que ambos dos trabajan y ambos dos tienen derechos y obligaciones. 50 y 50. Y también yo he notado de muy buen agrado, ¿no es cierto?, que en los juzgados de familia se ha establecido, o sea, cada vez que se presenta una demanda, la dinámica de las juezas, y además hay una generación nueva que viene detrás de nosotros, de padres jóvenes que quieren asumir el rol de padres de manera militante, lo cual me parece muy bien, o sea, porque antes poco menos las mujeres tenían que salir con su lanza a buscar al papá, ¿no es cierto? Y ahora no, o sea, los padres pelean por la custodia de igual que las madres, ¿no? Y forman parte activa en la crianza de sus hijos. Sobre este Entonces porcentaje... se está dando una custodia compartida, casi de la semana dividida en dos, ¿no? 3 días y medio el padre, 3 días y medio la madre. Y lo mismo las vacaciones. Sobre el porcentaje, el 50% está establecido independientemente de si el niño vive con el padre con o la madre. Con cualquiera de los dos. En cualquier Además, circunstancia. Está penalizado, digamos, si tú tienes la custodia de tus hijos, ¿no? Y tú no dejas que tus hijos vean al padre, con 3 veces que no hayas permitido la visita a cualquiera de los dos, al padre o a la madre, se suspende la tutela que tú tienes sobre los hijos, ¿no? Cuando uno de los dos incumple, usted mencionaba ya este punto, incumple con su responsabilidad, sea en el tema de pensiones, genera inestabilidad emocional o económica en el niño, ¿cuáles son las sanciones o los procesos que establece la ley? No, obviamente, ¿no? O sea, que lamentablemente no se dan cuenta todo lo que significa la asistencia familiar. Más allá del dinero, también significa estabilidad emocional. O sea, los niños tienen que saber que tienen bajo su mochilita un pan para llevarse a la boca y que no va a ser una crisis familiar el motivo de tener hambre o tener la necesidad de un lápiz, de un libro, de lo que fuera. Entonces, si tú incumples la asistencia familiar, no violas los derechos de tu esposa, violas los derechos de tu hijo. O sea, porque el que pasa el mal rato es tu hijo. Por eso es que la ley señala que la asistencia familiar debe ser dada en tiempo y forma oportuna. ¿Qué significa aquello? Que tú no vas a comer con la plata que te den en 6 meses. Se supone que tú la necesitas mes a mes para alimentar a tu hijo. Entonces, ni tu hijo va a hacer parar el tiempo, ¿no? Y va a esperar los 6 meses que su papá junte para pagarle. Entonces, esas obligaciones, al ser incumplidas, son una violación y un atentado a los derechos de los niños. Obviamente tiene la penalidad de cárcel, ¿no? O sea, se saca una liquidación, se hace el procedimiento correspondiente, se notifica, se incumple ante la liquidación, se expide el mandamiento de apremio. He escuchado además muy atentamente que en la Cámara de Diputados se está incrementando una nueva pena también de que las personas que no pagan en tiempo y forma oportuna podrían pagar el doble, ¿no? Y de materia automática iría a materia penal. Está en proyecto todavía. Pero en el Código Penal actualmente existe y se llama incumplimiento de deberes. Aproximadamente cuánto tiempo, cuántos meses, por ejemplo, un padre o una madre puede incumplir con sus obligaciones para que ya se proceda a esa sanción penal que usted mencionaba. O sea, tiene que ser más de un mes, obviamente, para que exista una liquidación correspondiente. ¿Existe un plazo máximo, un tiempo máximo? Lo que pasa es que, de un mes no se considera atraso, ¿no es cierto? Pero ya si son 2 meses, ya la sumatoria hace que son 2 meses de incumplimiento de asistencia, ¿no? Y obviamente antes incluso había interés penal, ¿no? Ahora en el nuevo Código de las Familias ya no existe, pero si tú no pagabas a tiempo, o sea, era como que seguía incrementándose de manera automática la asistencia, ¿no? Tenía una penalidad. Licenciada Ordóñez, hace un momento usted mencionaba que un padrastro, por ejemplo, no puede suplir a un padre. Hay una frase que dice, padre o madre no es quien va a procrear, sino quien cría al hijo, quien está presente en cada momento de su vida. En el caso de un padrastro, por ejemplo, que dio al niño estabilidad emocional, cariño, apoyo, estabilidad económica, ¿también mantenemos esta afirmación? También mantenemos. O sea, una cosa que es bien importante. No estamos diciendo que por el hecho de haber engendrado se va a llevar todas las flores, pero tampoco se puede negar a un niño su identidad, ¿no? Entonces lo importante es que este niño sepa que tiene un padre, no importa
¿Qué son cosas importantes? No hablar mal del otro cónyuge, pues le hace mucho daño, porque sabe en un momento dado que es mitad de él. En lo segundo, la otra persona es una nueva pareja, que tiene que haber normas muy claras, se están reestructurando, pero no puede suplir, o sea, es una persona que es pareja de la mamá o del papá, que pueden tener buena relación. Tampoco vamos a decir de amistad, porque es un adulto y es un niño. Entonces lo importante es mantener los límites bien claros. Y un poquito, si me permiten acotar a esto, ¿qué es lo legal? Todo, un niño lo que necesita, los adultos todos, pero más los niños, es saber a qué atenerse. Entonces, si se queda martes y jueves, lo importante es que este niño no se quede esperando. O por el otro lado, que a este niño no lo capturen. No me pagaron la pensión, no te lo llevas. Llegó tarde, no lo ves. Eso les hace mucho daño. Es terrible el daño que está genera. penalizado también, ¿no? Y está calificado como alienación parental, ¿no? Exactamente. Y es un delito en el Código Niño, Niña y Adolescente. Usted nos decía, licenciada Ordóñez, que pueden existir figuras que de alguna manera suplan o compensen la ausencia de uno de los padres, ya sea la madre o el padre. Pero también hay estudios que indican que cuando se presenta la figura de la ausencia de un padre o de una madre, existen manifestaciones emocionales en los niños, bajo rendimiento escolar, situaciones de conflictividad, rebeldía. ¿Cuáles son los signos que inicialmente se manifiestan quizás en los menores a raíz de esa ruptura? Entre las cosas importantes, incluso hay una tablita muy antigua, desde los niños. Dice, un niñito pequeñito antes del año no acepta que sus figuras de apego estén lejos más allá de 2 días, que les da síndrome de abandono. Y esto va con la edad. Entonces genera ese vacío que posteriormente se lo refleja cuando las personas hacen pareja. Muchas veces genera que sean desconfiados, que tengan la idea de que no se los quiere o van exigiendo mucha atención. Y eso se refleja, nuevamente digo, cuando se hace pareja. Y lo otro, lo que usted dice, es cuando estos papás están en conflicto, los niños inconscientemente tienen la idea de que necesitan a los dos y hacen cosas porque tienen un vacío. Estos papás que son así grandes, estos pequeñitos, no los ven. Entonces ese vacío que generan es muy fuerte. Y ahí viene lo que usted dice, el bajo rendimiento, se aíslan, se retraen o están un poco peleadores. Y ahí viene todo lo que tiene que ver con el bullying, con cualquiera de las 3 figuras. Pues es muy duro un divorcio, ¿no? En ese caso, ¿no? ¿es necesario y se considera oportuna una asistencia profesional para ambos padres y para el niño? Sobre todo es importante, mire qué bien que me da la oportunidad. Muchas veces lo que nos traen es a los niños como cámbienle el chip o la pila. Y lo importante es que estos papás ubiquen que son papás y que se tienen que poner de acuerdo. Como bien decía, se están divorciando ellos. Y en un momento dado, ese niño fue pues producto de un amor. Entonces, que hagan todo lo posible para llegar a acuerdos por ese niño, ¿no? Eso es importante. Doctora, hace un momento hablábamos de aquellos casos en los cuales ya sea el padre o la madre que tiene la tutela del niño prohíbe por ciertos motivos que la otra persona, la expareja, pueda ver, pueda visitar, pueda recoger y compartir momentos con el hijo. ¿Existen algunos momentos en los cuales existe una justificación válida, por ejemplo, para no permitir que esas visitas o que el padre comparta con el hijo? Mira, si el niño no está enfermo, o sea, si es que el niño tiene exámenes o alguna cosa importante, serían las únicas justificaciones. No se viola el derecho del padre. El derecho que se viola es el del niño. El niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Y obviamente, al no dejarlo frecuentar a cualquiera de los dos, estás violentando sus derechos. O sea, la ley te obliga a ti a que los cumplas, a que tú eres el representante, porque tus hijos son menores de edad, de los derechos de tus hijos. Si tú los incumples, realmente
¿qué puede esperar ese niño de la vida, no es cierto? Si tú eres el primero en violentar sus propios derechos, los más elementales, el estar con su madre y el estar con su padre. O sea, no puedes además enseñar a mentir. Hay mamás que dicen, o papás que les dicen, dile que te duele la barriga, dile que no sé qué, porque no nos ha dado plata. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si el papá paga o no asistencia familiar, la mamá tendrá que ver la vía legal para cobrarle. Pero eso no es una razón ni una causal para que se vea o no se vea al niño. Porque el niño no tiene por qué estar metido en el lío del dinero. El niño tiene que tener su relación estable con sus ambos padres. ¿Qué factores se toman en cuenta para determinar quién tendrá la tutela del niño, tanto del punto de vista psicológico como del punto de vista legal? Comenzamos con usted, doctor. Lo más importante, y se señala en el Código también Niño, Niña y Adolescente y en los convenios internacionales sobre la niñez, es el interés superior del niño. O sea, el niño tiene que tener la estabilidad emocional y la seguridad en el lugar donde se vaya a encontrar, porque él es la prioridad para cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Entonces se realiza un estudio biopsicosocial, se ve la capacidad tanto económica, física, psicológica, todo, y el ambiente donde se va a desenvolver el niño o la niña, ¿no? Tanto con el padre como con la madre. Se inicia una valoración y de acuerdo a eso, si es que hay disputa, ¿no? Y no hay un acuerdo entre el padre y la madre, se determina por el juzgado de la niñez y adolescencia cuál es de los dos el que va a estar mejor, con el padre o con la madre. Antes solamente los juzgados de familia veían el tema de la custodia, ¿no? De la tenencia del menor. Ahora también los juzgados de la niñez y adolescencia. Y mucho se trabaja también con la Defensoría de la Niñez, que viene acompañando los derechos del menor. O sea, la Defensoría de la Niñez es el abogado del niño, ¿no? Entonces ellos ven de que generalmente la dinámica debiera ser así, además, en todos los procesos, ¿no? Que se notifique a la Defensoría para que la Defensoría supervise los procesos donde un menor está siendo motivo de disputa, la tenencia entre el padre y la madre, ¿no? Se vea la mejor situación y en función a esos informes es que se determina la custodia. Muy bien. Padres ausentes es el título del tema que estamos abordando desde el inicio de Hora 23. Existen todavía muchas aristas por desarrollar y las vamos a abordar en los siguientes minutos. Pero antes, un paréntesis que sirve además para reiterarles nuestra invitación para que participen con sus preguntas o consultas a través de las redes sociales y aprovechemos, en el buen sentido de la palabra, la presencia de las dos expertas que nos acompañen con el fin de que respondan a sus interrogantes. Lo dicho, una pausa y luego seguimos. Bien, retornamos en Hora 23 y en este bloque continuamos abordando el tema de padres ausentes. Le presentamos la historia de Noelia, una persona que por muchos años tuvo que soportar el abandono de su madre. Mi mamá sí, lamentablemente ha estado ausente en todo el lapso de nuestras vidas. Bueno, en mi caso desde mis 10 años y mis hermanos un poco más pequeños. Noelia es una joven que a su corta edad fue abandonada por su madre cuando solo era una niña. Su padre se hizo cargo a partir de ese momento de ella y de sus hermanos. Ahora, luego de tanto tiempo, recuerda aquellos años de ausencia de una figura materna. Por problemas, me imagino, de pareja, ellos se han divorciado cuando yo tenía 10 años, mi hermano 7 y mi hermana 3 años. Y bueno, gracias al cuidado de mi papá nos hemos quedado con él. A la vez también hemos tenido el apoyo de mis abuelitos, ¿no? En este caso, y si bien mi papá siempre ha estado con nosotros, él se ha dedicado mucho a lo que es el trabajo y darnos todos los beneficios, las oportunidades, tranquilos, ¿no? Tranquilos, no hubo problemas legales, no hubo problemas de peleas entre padres. Noelia, toda cauta, dice tener buena relación con esa persona que le dio la vida y que a veces conversan cuando hay tiempo. Ya son 23 años sin mi mamá, pero bueno,
Yo el día de hoy, digamos, tengo una buena relación con ella, no la veo, sí hablamos por teléfono en ocasiones y bueno, como mi papá dice, son cosas que solo Dios puede juzgar y no tenemos por qué hacerlos nosotros y menos los hijos, son cosas que han pasado en pareja. Con el pasar de los años, tanto papá y mamá rehacieron sus vidas. Ambos tuvieron hijos con sus nuevas parejas. Ella asegura estar feliz por sus nuevos hermanos. Su esposo tiene 2 hijos. Igual mi papá ha vuelto a rehacer su familia. Tengo 2 hermanitos también. Y bueno, siempre hemos tenido una buena relación con todos. No tengo ningún rencor. Ella nos dice en reiteradas ocasiones, cuando le preguntamos por su madre. En un momento tenía muchas dudas, muchas preguntas, tal vez rabia contenida, yo qué sé, y tenía las intenciones de hacerlo, de decirle qué pasó, por qué, yo qué sé. Pero gracias a Dios y lo que digo, la educación que tiene mi padre, que nos ha brindado, él siempre decía que las cosas eran entre mayores, que las cosas eran entre pareja y que no teníamos por qué seguir con rencores o con preguntas. Pero como todos sabemos, la mamá es única y aunque estén distanciadas, siempre se acordarán de sus hijos. Este caso no fue la excepción. Y no aportó con nosotros nada. Económicamente siempre mi papá nos ha dado todo, nos hizo estudiar, los 3 ya somos profesionales y él se hizo cargo de todo lo económico. No había relación con ella hasta hace unos años atrás, o sea, ella salió de nuestras vidas, desapareció y no teníamos ningún conocimiento dónde estaba, ninguna relación, hasta hace unos años atrás que sí volvió y pidió a mi papá poder hablarse con nosotros, comunicarse y bueno, como te digo, mi papá no tuvo problemas, dijo, claro que sí, son tus hijos y si tienes la oportunidad de acercarte a ellos, hazlo. El caso de Noelia, que nos sirve para formular una consulta a la licenciada Ordóñez, se dice que la ausencia de una figura paterna influye principalmente en los varones. Lo mismo en el caso de la mujer, la ausencia de una figura materna tiene un efecto en las niñas. ¿Es así o debemos manejarnos en forma relativa? No vamos a ser absolutistas, pero sí nuevamente aprendemos. Primero somos muy pegaditos al género opuesto. Y después cuando crecemos hasta los 7, 8 años empezamos a identificarnos con las personas de nuestro género. Por eso es que los papás van con sus hijitos al fútbol y las hijitas con la mamá. Entonces es nomás un desfase, que aquí en este caso lo han cubierto los abuelitos, pero no es lo mismo, la distancia generacional es muy grande. Y quisiera decir, hemos tenido aquí unas generaciones muy duras, ¿por qué? No por divorcio, sino por mucha gente que ha ido a trabajar al exterior. Entonces, generalmente se han ido las mamás y se han quedado los hijos a cargo del papá o de los abuelos. Y mandaban mucho dinero, pero el dinero no es todo. De repente tenían mucho dinero que manejar, sin orientación. Y muchas peleas, y también da mucho maltrato dentro del hogar, ¿no? A propósito de las peleas, el término que usted menciona y el concepto, muchas veces los niños son utilizados como instrumentos de chantaje o como herramientas del conflicto entre la pareja. Casos en los que el niño, lo conversábamos en la pausa, es mandado por alguna de las partes a investigar al madre o a la padre, preguntas de la mamá respecto a con quién sale tu papá, qué hace el fin de semana, te deja solo, está con otra persona. ¿Cómo podemos enfocar este tema en un trato responsable con la emoción y con el estado anímico de un niño? Entre las cosas importantes, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces a los niños se los manda de por favor, vos le pides a tu papá dinero o hazlo gastar, que se ha ido, o sea, lo utilizamos como castigo. Como bien decía la doctora, esto del dinero es entre adultos. Los niños tienen que ser otra relación. Y en psicología es lo que se llama la triangulación. Voy a explicarlo un poquito. Claro, los papás tienen este sistema y los niños, hijos, deberían tener un sistema un poquito abajo. Pero cuando yo utilizo a mi hijo de espía, lo subo de categoría. En la punta del triángulo. Exactamente. Y ahí lo tengo de espía. Y ahí viene un gran problema, porque primero
estoy jugando con sus lealtades, ¿no? Una persona que le dice espía al otro. Y conflictuándolo además. Y el otro o la otra que puede decir, por favor, no le cuentes. Entonces este niño o esta niña, ¿qué hace? Está partida. No sabe a qué hacer porque siente que en el momento que está bien con un lado, está fallando al otro. Y ahí es donde muchas veces se meten en sí mismas. Seguro. Entonces, por favor, pidamos a los papás que eso no lo hagan. Nuevamente, ese hijo en un momento dado fue obra del amor. En el caso de aquellos padres que durante el embarazo posterior a ello no reconocen a los hijos, por ejemplo, doctora, y después de muchos años, sea por remordimiento, por arrepentimiento u otro motivo, deciden reclamar derechos sobre sus hijos, ¿es posible? ¿Tiene eso alguna base legal para que esos padres puedan reclamar algún derecho? Lo que pasa es que de alguna u otra manera, si no los han inscrito con el apellido del padre, ¿no? Los padres pueden solicitar que se haga un examen de paternidad. O sea, hacer una demanda de paternidad y probar que son los padres, ¿no? Y tratar de ejercer su derecho de padres. O sea, la paternidad y la maternidad lamentablemente no tiene fecha de vencimiento. O sea, en cualquier momento tú sigues siendo el padre. O sea, nosotros somos viejos y seguimos teniendo hijos grandes y seguimos siendo sus padres. O sea, una cosa es ser padres presentes y otra cosa es ser padres ausentes. Pero el poder retomar la paternidad nunca es tarde. Nunca es tarde para hacerlo, ¿no? A veces uno es muy joven, es muy inmaduro, y dice, yo no voy a reconocer a ese niño, ¿no? Y el niño queda así colgado, ¿no? A veces solamente es registrado por la madre, y ahora la ley prevé que también puede llevar tu apellido o el de la madre, ¿no? El del padre o el de la madre. Y si el padre quiere tener una relación activa, puede reclamar el derecho a paternidad, se hace el examen de ADN, ¿no es cierto? Y se prueba que él es el padre y obviamente se hace un acercamiento acompañado de una valoración psicológica. No es que mañana te tocan el timbre como la cigüeña y te dice, ¿aló? Soy el papá. O sea, no. Eso violenta a un niño. O sea, eso en vez de hacerle un favor, de reencontrarlo y de restituirle los derechos que tú mismo le has quitado como padre, ¿no? Lo violenta al niño, o sea, lo confunde más, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que este niño ya fue reconocido por otra persona, por la pareja actual de la madre, por ejemplo? ¿Qué problemas legales podría generar? Mira, yo justamente tengo un caso terrible, pero no es así tan terrible en que, ¿no? Pero lo que pasa es que las madres, o sea, las mujeres o los padres, ¿no? No pueden estar dando apellidos que les dé la gana a los hijos. O sea, el principal derecho constitucional es el derecho a la identidad. O sea, nos guste o no nos guste, ese niño tiene un papá, ¿no? Por algo hay un proceso legal que se llama la suspensión de autoridad paterna, para lo cual tú tienes que demostrar que ese señor, ¿no?, que no ha ejercido su derecho a padre, que ha sido un padre ausente, que probablemente incluso lo demandes y el tipo no conteste nunca, puede suspenderse la autoridad paterna y en consecuencia, ¿no? Primero se suspende por un año y luego de manera definitiva. O sea, es un proceso todavía que la ley va yendo progresivamente y hasta que determina suspenderte de manera definitiva, ¿no? Licenciado Ordóñez, cuando se quiebra una unidad familiar y se arma una nueva familia, los niños suelen estar conflictuados con la nueva pareja del papá o de la mamá. Pero quizás son más críticos los casos de los adolescentes, que son más rebeldes, que tienen una personalidad más formada y que pueden manifestar de forma más directa su descontento, si lo podemos llamar así. ¿Qué recomienda usted a las familias en las que un adolescente es rebelde y reacio a aceptar la nueva figura, ya sea la esposa nueva o el esposo nuevo? Entre las cosas que son importantes, así como que el papá aparezca de la nada, es muy duro. Cuando se va a hacer una nueva familia, primero las personas que se están divorciando hagan un duelo. Por supuesto. Que cierren la relación y después, cuando estén preparados, recién comiencen con otra, porque no es cierto que un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos, primero que esta familia que se ha quebrado se fortifique, al igual que el otro lado.
y después que sea la inserción poco a poco. ¿Cómo? Son dos formas de crianza distintas. ¿Va a haber crisis? Sí, pero para eso lo importante es que haya límites claros, las reglas para ambos, pero ni muy rígidas ni muy permisivas, que lleguen estos papás a acuerdos. Pero ¿qué decirle al adolescente que no quiere ver a la nueva compañera de su papá o no quiere ver al nuevo compañero de su mamá? Ahí tenemos que hablar con la mamá primero, cómo es la relación con el adolescente. Nuevamente quizás este adolescente está triangulado porque todavía está con la misión de querer juntarlos. Entonces, cada caso es único, ¿sí? Le dice, si sale con alguien, vos haz berrinche, pórtate mal. Entonces, ahí es importante que estos papás sean unos adultos responsables. Adultos responsables. Maduros, ¿no? Y maduros. Es momento de conocer aquellos mensajes y también preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Pongamos atención a las principales interrogantes de las personas que nos escriben. Grisel Sanginés, buenas noches, estoy viendo el programa y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el papá que va a recoger al niño va borracho? Doctora. Por supuesto, ese mismo momento, o sea, no se debe dejar jamás a ningún niño que salga con ninguno de los padres, ambos dos o uno borracho. O sea, primero que nada, si tú detectas que tu niño está en cualquier situación de riesgo, tu obligación es dar parte a la policía y decir, ese señor en estado de ebriedad no saca a mi hijo. Y además una condición para que ese niño se sienta seguro es que su padre se encuentre en perfectas condiciones. O sea, lamentablemente nosotros en nuestro país, porque se producen muchos bailes y todo, vemos a los niños en roles que no les corresponden. O sea, los niños están agarrados cuidando a sus papás, cuidando la cartera o durmiendo en el piso al lado de sus papás borrachos. O llevando la lata de cerveza. Por amor a Dios, eso no se puede hacer, eso es violencia. Y de verdad yo quisiera, y convoco a la Defensoría que tan militantemente se ha puesto la camiseta este año, ¿no? A que de verdad todas estas fiestas de carnavales, de fin de año, de todo, levante a esos papás que están borrachos y los establezca una buena sanción, al igual que los juzgados de la niñez y adolescencia. Porque los menores se pierden, los menores se asustan, los menores lloran, sufren situaciones que no corresponden. Me parece que su respuesta está relacionada también con la siguiente consulta que llega de Maricruz. Ella nos dice, hay casos más terribles en los cuales está presente el alcoholismo y no hay seguridad de que un niño que vive con la madre vaya de visita con esa persona. ¿Qué se hace en esos casos? Estamos con la respuesta. No, totalmente prohibido, o sea, totalmente prohibido. Yo quisiera incrementar un poquito. Muchas veces la mamá tiene que salir y empieza a llamar, ¿no? Por favor, ven a recoger, y se da cuenta que este ex esposo está mareado y sigue insistiendo. Entonces, por favor, que no lo hagan, porque realmente es poner en riesgo al menor. No, pero además si la madre sabe que el padre bebe, o sea, lo primero que tiene que hacer es hacer conocer al juez de familia o al juez de la niñez y adolescencia, o a cualquiera de las autoridades donde se hubiera ventilado este derecho a visitas, ¿no? O a la Defensoría de la Niñez, si es que es fin de semana, hay la línea 156, decir, señores de la Defensoría de la Niñez, el papá ha venido a recoger borracho y no quiero que mi hijo vaya. Obviamente tiene que haber una representación, un acta para hacer conocer posteriormente al juez de familia o al juez de la niñez y adolescencia y se ejerzan y se ejecuten las medidas de protección a favor de ese menor. Muy bien, conocemos los dos siguientes comentarios para que así ustedes puedan orientar a nuestros seguidores respecto a sus dudas. Nos escribe Michael Yami, nos dice, ¿qué pasa cuando un padre abandona al hijo y no lo viene a ver, ni tampoco le da la asistencia? Y el siguiente comentario, Solcam, buenas noches, tengo la siguiente consulta. Lastimosamente la relación con mi esposo se deterioró al punto que para evitar peleas dejamos de hablarnos, pero vivimos en la misma casa. Tengo miedo de separarme y que me quite a mis hijitos, pues vivimos en su casa y yo no tengo un trabajo. Él no trabaja tampoco. ¿Qué puedo hacer en este caso? Doctora. ¿Cómo van a vivir dentro del mismo techo y no se hablan? O sea, se imaginan, realmente es una situación tremenda. O sea, son dos padres que deberían crecer de alguna manera. No es posible que los niños estén al medio de semejante situación. No sé cuántos niños serán, ¿no? Pero, o sea,
no me parece ni siquiera un hogar apto. En estos casos, la Defensoría de la Niñez actúa y les quita a los niños a los dos, te digo de verdad, porque ambos dos tienen que, cualquiera de los dos, primero salir a trabajar, segundo, tener la madurez absoluta de vivir bajo el mismo techo y tener una relación cordial. Esos niños no tienen por qué vivir los desacuerdos que tengan los adultos, o sea, no corresponde. En este momento ambos dos estarían violando todo tipo de reglas. O sea, si yo fuera la Defensoría de la Niñez, voy, me entero, los llevo a los niños a buen resguardo y esos señores a la escuela de padres, a aprender a ser padres. En relación a este tema, licenciado Ordóñez, el divorcio tampoco puede ser visto en algunos casos, mencionamos los ejemplos anteriores, como una salida catastrófica, porque existen muchas personas que dicen, por nuestros hijos hay que seguir juntos, por su bienestar emocional, y quizás al permanecer juntos en una familia emocionalmente descompuesta se está haciendo un daño antes que un beneficio. Muchísimo más daño, justamente es lo que decíamos, los niños aprenden a ser padres de sus padres y pareja de sus papás. Estos señores que no se hablan, que los ignoran, no se hablan entre ellos, o sea, es un daño psicológico muy fuerte y es lo que decíamos, un divorcio bien llevado es mucho más saludable que vivir en una situación de daño físico, de daño psicológico, de daño económico, donde los niños 24 horas tienen que estar alertas, escaparse de los golpes o vivir en continuo maltrato. Y después dicen, yo me quedé con tu padre por ustedes. Entonces son muchas personas que llegan a terapia con esa carga de decir, yo le arruiné la vida a mi hijo, o perdón, a mis padres. Porque si yo no existiera, ellos hubieran sido felices. Y además existe la tendencia, tengo entendido de acuerdo a algunos estudios, que esos niños o adolescentes que ven ese escenario de conflicto, de violencia y de maltrato, quizás reproduzcan en las relaciones de pareja propias años después las circunstancias que han vivido en ese núcleo familiar. ¿Es así? Sí, en muchos casos, ¿qué es lo que pasa? En un 90%, no vamos a poner un determinismo, los niños que han sido abusados en muchos casos van a ser agresores y las niñas que han sido agredidas junto con la mamá van a mantener este rol en su pareja de matrimonio. Entonces, una niña que es maltratada como niña, que ve a su mamá que es maltratada, posiblemente haga unión con un maltratado. Muy bien, vamos a conocer los siguientes comentarios a través de las redes sociales. Nos escribe Carmencita Chileno y nos dice, buenas noches, una pregunta. Mi esposo tiene 2 hijas con su anterior pareja. La mayor tiene 22 años y la menor 10. La madre no permite que el padre la saque a pasear y el padre cumple con la pensión familiar. La niña quiere venir a la casa, pero dice que su madre no quiere. Licenciada, este caso va relacionado con aquellos aspectos que usted nos mencionaba hace un momento, esa presión que pueden sentir los niños cuando los padres no dejan que comparta con la expareja o incluso se vuelven parte de un triángulo, incluso con la pareja actual. Exactamente, estos son los niños cautivos. Por un lado, ¿no? Es lo que tenemos, o rehenes. Una cosa es la ley y otra cosa es lo que se vive día a día. Cuando en la puerta tienen una mirada dura, ¿vas a ir con tu papá? Ah, bueno, vos sabrás lo que haces. Entonces ese pobre niño, ¿cómo sale? O me vas a contar todo, entonces, por un traidor, ¿no? Exactamente. Y cuando vuelve, sufre maltrato de este papá del que está a cargo, padre o madre, ¿no? Porque no les hablan, y habrás comido. O andate con tu papá. O andate con tu papá, si te sientes tan bien. Entonces realmente es terrible, terrible la relación complementaria. Padres ausentes, el tema que abordamos hoy y que llega a su fin. Valoramos y agradecemos el aporte de la doctora Paz, el aporte de la licenciada Ordóñez, con comentarios y reflexiones que apuntaban, y estoy seguro que lo hemos logrado, a generar una reflexión a su vez en los núcleos familiares respecto a las circunstancias que no son fáciles en la rutina familiar, pero que siempre en base al entendimiento y al amor pueden llegar a una solución.
y si esa solución no existe, las opciones para el bienestar de los menores siempre son o deben ser la prioridad. Gracias una vez más por acompañarnos. Vamos ahora a una pausa y luego estaremos con más de Hora 23. Vamos a un nuevo sector de Hora 23 y a uno de los temas anunciados. Estamos en compañía en nuestros estudios de Milton Gómez, ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a quien doy la bienvenida. Don Milton, buenas noches, bienvenido a Bolivisión. Buenas noches y bueno, quienes están todavía a esta hora mirando este programa, que Casi madrugando. Sí, que es interesante que bueno, la gente pueda escuchar opiniones de todo lo que se tiene en el país. Esa es nuestra intención. Para quienes no lo conocen, ya lo decía, usted fue el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana. ¿En qué periodo lo recordamos? Dirigente de la COP fue el año 1990 al 92 y después del 2000 al 2002. ¿Y actualmente a qué está dedicado? Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que trabajar para tener el pan del día. Seguro que sí, que es una de las más grandes del país, ¿no? Bueno, la universidad tiene 10.000 estudiantes. Que no es poco. Estudiantes, sí, ¿no? Entonces está llevando cursos de formación profesional y además de ese de posgrado. Muy bien. En su experiencia sindical, que es de verdad extensa, porque antes de llegar al máximo cargo de responsabilidad en la Central Obrera Boliviana estuvo vinculado a otros sectores, ¿cómo valora el conflicto que se presenta actualmente entre los médicos y el gobierno? ¿Qué chances da a uno de los dos sectores de lograr imponer, o por lo menos, para decirlo de forma más diplomática, aceptar sus puntos de vista? Bueno, yo entiendo de que los problemas que se presentan deben ser racionalmente planteados y tratar de conseguir siempre algo. Pero resulta en este caso de que hay una disposición legal, posible disposición legal, que se piensa implantar en el país, ¿no es cierto? Y además de eso los médicos rechazan. Pero también tenemos que entender, ¿no?, que todo ser humano tiene errores, y en este caso los médicos también. Hay negligencia médica, tenemos que aceptar eso que existe, pero no todos también cometen ese hecho, ¿no? Entonces, esto está trayendo serios problemas, ¿no? Y están varios días en conflicto, entonces ellos deberían solucionar. Como ex dirigente, usted sabe que existe un cálculo en la negociación en ambas partes o en más de dos en cualquier conflicto, ¿verdad? Sí, porque, bueno, por lo menos en la experiencia, que usted ha negociado muchos claro, conflictos. Porque yo trazaba en los problemas a ver hasta dónde va a avanzar en este punto, ¿no? Que voy a avanzar, qué porcentaje, ¿no es cierto? Porque después, cuando se agudizan los problemas, nosotros hemos tenido fuertes enfrentamientos con la policía, con el ejército, ¿no? Pero hemos sabido también solucionar los problemas porque, ¿no es cierto?, discutíamos y la racionalidad siempre se imponía. La racionalidad siempre se imponía. Sí. Ojalá suceda lo mismo en el actual conflicto. Ojalá. Para cerrar este tema, antes de hablar del caso de los papeles de Panamá, ¿cuál ha sido el conflicto más crítico que enfrentó usted como máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana y con qué habilidad negociadora lo resolvieron? Bueno, a ver, me recuerdo un enfrentamiento en una mina, la mina de Amaya Pampa, Capacirca. Capacirca. En diciembre, en los días de Navidad cabalmente, ¿no? Que son 22 años o algo así. Entonces, ahí los trabajadores mineros plantearon puntos en su pliego de peticiones. Y nosotros consideramos como dirigentes a ver si eran sus puntos viables o no. Y ellos tenían razón, los mineros tenían razón. Por ejemplo, ¿no?, nosotros hemos encontrado unos documentos, por ejemplo, el caso de pago de impuestos, Capacirca, ¿no?, que les descontaban a los trabajadores mineros y eso no llegaba a impuestos. Que recordamos era una empresa privada. Sí, y denunciamos en todos los niveles, ministerio, parlamento, nadie nos escuchó.
y seguían los planteamientos. Y la respuesta, más bien del gobierno de ese tiempo, de Gómez Sánchez Lozada, fue enfrentar a los mineros con el ejército y la policía. Tuvimos heridos, muertos y todas cosas. ¿Cómo se llegó a una solución? Bueno, discutimos, porque discutimos en una unidad militar de Usía, ¿no? Amanecimos discutiendo y todas cosas, pero finalmente pacificamos ese enfrentamiento que hubo. La razón de los mineros y no escuchar de parte del gobierno los planteamientos que hubo en ese tiempo. Lo que nos lleva a recordar la fórmula quizás más sabia para la resolución de conflictos, no sé si comparte mi punto de vista, el diálogo y el concepto que mencionaba hace algunos instantes, la racionalidad entre las dos partes o más involucradas en una disputa. Claro, porque, a ver, en las guerras mundiales, ¿no? Mientras las tropas militares se enfrentan, los comandantes, ¿qué hacen? A veces revisemos nomás lo que pasó en caso de Bolivia, en la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Los comandantes negociando, los soldados, las tropas enfrentándose, ¿no? Y encontrando después de enfrentamientos, muertes y todas cosas, ¿no es cierto? Llega la paz, ¿no es cierto? Y se acuerda que debe haber paz en el país y en Paraguay también. Muy bien. Hablemos ahora del tema relacionado con el informe que esta semana entregó la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá. Fue presentado al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Me comentaba que usted ha hecho algún estudio e investigación sobre el tema. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre, a la vez, las conclusiones que ha emitido esta comisión respecto a este asunto? Bueno, a ver, yo lo veo este problema también desde un carácter político. ¿Por qué lo digo eso? Porque en varios países donde hay fórmulas capitalistas siempre se trata de evadir las ganancias y las utilidades. Y por ahí que hago el análisis y digo, si fuera un control bien hecho en cada país, no habría problema de evadir, ¿no? Y hay una contabilidad que se debe manejar siempre bien, ¿no? Pero en este caso, ¿quiénes evaden los papeles de Panamá, de Bolivia, ¿no es cierto? Parece que estuvieran manejando una contabilidad de segunda mano, donde son libres de sacar y meter la plata. Cuando en un país donde hay normas, hay reglas que debemos cumplir. Por ejemplo, si uno quiere depositar o retirar dinero del banco, te preguntan, ¿para qué quieres el dinero? Para decirte $50,000. ¿Cuál es el fin? ¿No? Para la gente que quizás no conoce suficiente del tema, sí, hablamos de los papeles de Panamá, sí, se llama Papeles de Panamá, a la investigación que realizó un grupo de decenas de periodistas a nivel continental en nuestro continente, que estableció que existen paraísos fiscales en la región, en los cuales muchos empresarios, figuras de la política, figuras del deporte, depositan fondos burlando los controles fiscales y el pago de impuestos en sus respectivos países. Básicamente se trata de eso cuando nos referimos a los papeles de Panamá. Don Milton nos decía, en nuestro país los controles no son aparentemente lo suficientemente rigurosos para evitar que se presente la figura de la salida de capitales sin cumplir con la normativa reglamentaria. Así es, hasta cierto nivel te controlan, pero para arriba no. Yo decía que para depositar o sacar plata hay que justificar. Si quieres tú depositar plata y manejas, por ejemplo, en Bolivia, tienes que justificar de dónde viene el dinero. Y en Panamá no. ¿No es cierto? Quien quiere lleva el dinero, bueno, deposita, puede crear empresas libremente y todas esas cosas. Y por ahí se comienza la evasión de impuestos, ¿no? Yo conozco alguna parte de la gente, ¿no es cierto?, que quiere tener plata, pero a como de lugar, ¿no es cierto? Está bien que alguna gente tenga su plata
trabajando, pagando todo lo que se debe, pero no evadiendo, porque en el fondo, ¿no es cierto?, los papeles de Panamá es evasión de impuestos, porque lo manejan libremente los dineros, y esto se lo ha explicado de esa manera al país. Básicamente esa es la figura. Eso es, y además de eso está acompañado, ¿no es cierto?, de un problema de vínculos. No puede ser personas extrañas, sino personas vinculadas a un problema que, bueno, seguramente deben hacer acuerdos para no denunciarse, más bien protegerse entre ellos. Porque lo ha dicho la misma comisión que ha investigado el tema, no es ilegal el traslado de capitales a otras naciones e incluso a los paraísos fiscales, como se los llama, pero sí es ilegal no cumplir con la normativa del pago de impuestos, tributos y otros que están establecidos en las leyes del país. Así es, ¿no? Por eso yo siempre digo que todos debemos cumplir con la ley, ¿no? Yo decía, a ver, yo trabajo, me gano un salario, de ahí el impuesto sagrado, ni un centavo. Lo dice un exsecretario ejecutivo de la AFO con mucho valor de Estado. Claro, y además de eso, ni las facturas se pueden comprar, tienen que ser facturas originales de compra y venta que has hecho para tus descargos. Y en este caso hablas de millonarios de plata, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, eso es burlar y jugar con los destinos de un país. Y así como hay personas que posiblemente han burlado esos controles, hay una debilidad evidente en los controles del Estado. La Unidad de Investigaciones Financieras, el Banco Central, impuestos nacionales, que quizás no cuentan con las herramientas suficientes, y esa falta de normativa ha permitido esa permisividad en la salida de capitales con las consecuencias que ahora estamos conociendo. Bueno, tenemos ahora un Estado débil en el control. Ahora estamos poco tal vez mejorando, por eso se ha descubierto también, ¿no es cierto? Pero antes, yo digo, a ver, en el país han burlado leyes, han justificado todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de plata se habrá ido del país? ¿No? Uno, con ese argumento de la privatización o capitalización, en el pago de impuestos, porque tenían el poder, el control en el aparato estatal. Ahora va poco a poco mejorando, ¿no es cierto? Y esto también se atrevieron los del Parlamento, ¿no es cierto?, a hacer la investigación. Ahí se encuentran, ¿no?, los malos manejos. Gracias por sus apuntes sobre el tema, la investigación papeles de Panamá. Volviendo a su anterior rol de máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, ¿cómo ve en el presente que contemos con una Central Obrera Boliviana con una posición crítica al gobierno y con sectores sindicales que tienen una posición más bien próxima al gobierno? ¿La unidad sindical de otros tiempos se ha roto en este proceso que vivimos actualmente en Bolivia? ¿Comparte este criterio? Y yo he vivido tiempos también más o menos igual que estas, cuando era dirigente minero, ¿no? Y resulta, por ejemplo, en el tiempo de la UDP, ¿no?, teníamos compañeros dirigentes oficialistas, dirigentes opositores, ¿no?, pero nosotros teníamos la capacidad de debatir y discutir, ¿no? Esa discusión esencialmente político, ¿no?, nos llevaba a la unidad. Lo que falta ahora es eso, debatir, discutir, ¿no es cierto?, temas profundos para que se mantenga, en este caso la COP, bastante unida. Lo que ahora parece que temen discutir los temas de fondo. Y no hay que dejar eso escapar, sino hay que debatir y sacar resoluciones que te puedan unificar. ¿Usted cree que los llamados movimientos sociales han desplazado el papel de la Central Obrera Boliviana y la han convertido casi en un actor secundario del escenario político y sindical del país? Mire, lo que pasa es que todo este ámbito es coyuntural. Yo diría, ¿no es cierto?, los movimientos sociales están presentes, ¿no es cierto?, que son algunos
parte de la Central Obrera Boliviana, son organizaciones que son afiliadas a ellos, a la COP, ¿no es cierto? Pero tengo que decir yo que esta falencia de la discusión que digo yo, ¿no es cierto?, está ausente. Si eso se llevara a cabo y auspiciado por la dirigencia de la COP, con seguridad que hubiera unidad en el movimiento sindical. A Juan Lechín ¿cuántas veces lo han criticado? Compañero Lechín, muchas veces menerista y todas cosas. Pero mantuvo la unidad de la Central Obrera Boliviana. No, pero ahora lo que falta es esto en los líderes actuales de la dirigencia sindical. Y en los líderes de todos los sectores. Don Milton Gómez, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, gracias por haber asistido a esta invitación de Bolivisión y de Hora 23. Le deseamos éxito en las labores que cumple actualmente en la Universidad Siglo XX y estaremos al tanto de las investigaciones, los aportes y la experiencia que pueda brindar como exdirigente al actual escenario sindical del país. Así es, ¿no? De igual manera, saludarle a todos los trabajadores de todos los sectores, campesinos y todo, que existen en nuestro país. Todos que dan su fuerza de trabajo al país, ¿no? A ellos, aunque sea un poco anticipado, felicitarlos en este fin de año y esta Navidad que viene el próximo año. Gracias, un saludo muy oportuno, especialmente cuando nos acercamos justamente al final de esta gestión. Ponemos punto final a ese tema, pero tenemos mucho más que ofrecerles en Hora 23. Así es, porque es momento de hablar de las vacaciones. Este puede ser un tiempo preciso y correcto para que ustedes realicen aquellas actividades que más les gusta, para que puedan descubrir sus potenciales, reforzarlos y además aprovechar el tiempo de mejor manera en beneficio de cada uno. Y justamente para hablar del programa Vacas Divertidas, un programa implementado por la Alcaldía Paceña, es que nos visita esta noche Daniela Ortiz, gerente del Instituto de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Daniela, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, qué lindo saber que existen programas como este que en realidad buscan que los jóvenes y que los niños también puedan aprovechar de la forma más productiva, más interesante este tiempo libre que se tiene, las vacaciones de fin de año. Pues sí, en realidad, como te comentaba, es un programa que tenemos hace más de 5 años. Hemos tenido más de 2.000 jóvenes que han pasado por este programa, que es gratuito. Todas las clases que damos en nuestros espacios, que son 5 en distintos macrodistritos, están de manera gratuita. Y está para que los chicos, como tú dices, puedan aprovechar mejor su tiempo, pero además puedan canalizar toda esa energía creativa que tienen en ser mejores y hacer lo que les gusta. Muy bien, antes de conocer más acerca de esos cursos que se están implementando, es aproximadamente entre 4 a 5 años que se viene realizando lo que es este programa de Vacas Divertidas. ¿Cómo nace la iniciativa? Bueno, hay muchísima demanda, sobre todo en vacaciones, de jóvenes que están buscando, por un lado, reforzar aquellas cosas en las que no les está yendo muy bien en el colegio. Por lo general es matemática, física y química y un poco de lenguaje y escritura. Hay mucha demanda de los padres también, no todos pueden acceder a cursos especializados porque tienen un costo. Y por otro lado estamos tratando de fomentar lo que es la igualdad de oportunidades. Entonces promovemos el hecho de que, por ejemplo, en nuestros espacios damos inglés o damos aymara o damos francés, estamos dando coreano ahora, para que si tú no tienes los recursos necesarios, pues a través de una política de igualdad de oportunidades, a través de nuestros espacios, puedas hacerlo. Jóvenes o niños en realidad, o jóvenes entre 7 a 28 años pueden formar parte de estos cursos. ¿Qué requisitos deben cumplir para inscribirse? Bueno, solo presentar la fotocopia de carnet de identidad de ellos, de sus padres, quienes son los que certifican que pueden pasar los cursos. Tienen hasta 3 materias de las que pueden elegir en esos espacios y pues ser coherentes y responsables con sus horarios y no faltarse a las clases. Así es, tenemos varios horarios en este programa de Vacas Divertidas y también distintos lugares en los cuales se llevarán a cabo estos cursos. En realidad ya se están llevando a cabo. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo los estudiantes pueden elegir el momento en el cual aprovecharán de la mejor manera este tiempo libre? Mira, tenemos 5 espacios en 4 macrodistritos. En Periférica tenemos 2. Uno es en La Merced y el otro es en 5 Dedos. En Cotauma tenemos otro en el sur, que es en la misma 17 de Obrajes, y tenemos un cuarto en Pampajasi. Todos estos espacios, como te digo, los puedes encontrar en direcciones un poquito más exactas a través de nuestra página de Facebook. Muy bien, ¿podemos dar la página de Facebook? Sí, exacta? Claro que sí, es Instituto de la Juventud, o en nuestra página web, que es juventudlapaz.com.
Ahí puedes encontrar todos los datos, todas las materias que tenemos por cada uno de estos centros. Hemos tenido una demanda bien interesante para cursos como breakdance, el tema de coreano ha pegado mucho, tenemos K-pop, tenemos danza moderna, danza folclórica. Incluso tenemos un curso relámpago de pintado de uñas porque hemos visto como que eso llama muchísimo la atención a las jovencitas y es una forma de además aprender algún tipo de labor que te puede generar algún ingreso a corto plazo también. Sin duda. Bueno, son cursos muy importantes los cuales se están implementando tanto para los niños como para los jóvenes. Ya comenzaron, pero aún tienen tiempo todos ellos de inscribirse. ¿Cuál es el plazo máximo? Bueno, estamos promoviendo que hasta el miércoles máximo puedan inscribirse porque las clases ya han comenzado. Culminan este 29 con una feria por cada uno de estos espacios de lo que han aprendido, sobre todo en el área artística. Y consideramos que lo más importante es que puedan elegir aquello que necesitan, pero además que les gusta. Como te comentaba, hay muchos papás que vienen con sus hijos y nos dicen que quieren que entre matemática, física y química, pero les sugerimos que además pueda tomar alguna materia, ya sea de defensa personal, de capoeira o de algo que pueda generar un equilibrio en su aprendizaje y que esté haciendo algo que le gusta también. Ahora, estos programas también se implementan en otros tiempos, como por ejemplo las vacaciones de invierno, Daniela. Sí, claro que sí. En realidad tenemos clases durante todo el año. Solo que la demanda y la oferta de clases es mucho más fuerte durante invierno y verano, porque tenemos además todos los profesores voluntarios, jóvenes voluntarios enseñando a jóvenes, entonces también sus tiempos libres son más en las vacaciones, por lo que tenemos una oferta más amplia en cuanto a clases. Y esos cursos que nos mencionabas que se encuentran durante todo el año también son de manera gratuita y son los mismos requisitos que se deben cumplir para poder formar parte de ellos. Exactamente. ¿Alrededor de cuántos profesores de ellos voluntarios forman parte en los distintos rubros? Estamos con 50 voluntarios aproximadamente solo para diciembre. Y tenemos más de 500 inscritos al momento en los distintos espacios, ¿no? Definitivamente es importante resaltar este programa de vacas divertidas que viene implementando la alcaldía paceña y que otros municipios, también otros departamentos podrían copiar tal vez esta idea, porque sin duda beneficia mucho a los niños y a los estudiantes y además, como tú decías, por ejemplo, en las clases del pintado de uñas puede generar que en algún momento ellas puedan, por ejemplo, trabajar incluso y generar recursos económicos a través de esa actividad que ustedes les vienen enseñando. Sí, pues exactamente, y es una forma también de prevenir, de que los chicos puedan emplear el tiempo libre que tienen en algo productivo y no necesariamente en estar pues generando esa energía para otra clase de actividades. Sin duda. Bueno, Daniela, te pido que nuevamente hagas la invitación a todos los jóvenes, a todos los niños que nos ven en este momento para que puedan formar parte de este programa Vacas Divertidas y tus recomendaciones finales en esta época que ya estamos prácticamente de vacaciones finales, que ya están de vacaciones finales. Bueno, en realidad simplemente sugerirles que elijan lo que les gusta. Tenemos un abanico de materias, las pueden encontrar en nuestro Facebook. Estamos abiertos a que si tú eres profesor de algo, si has aprendido guitarra, canto o algo y quieres enseñarlo, también puedes ser voluntario. Si no son en estas vacaciones, en enero empezamos otro nuevo ciclo y durante todo el año. Y pues a todos los papás y jóvenes que quieren ser parte de este proyecto, estamos pues súper contentos y abiertos de poder compartir estas ideas con ustedes. Muy bien, Daniela Ortiz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Felicidades a la alcaldía paceña por este programa que están implementando ya desde hace años atrás. Y esperamos tenerte pronto nuevamente en Hora 23. Muchas gracias. Muy bien, es momento de irnos a una pausa y ahora volvemos con la recta final del programa. Espérenos. Llegamos al final de Hora 23. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos reencontramos de acá a unas horas con el último programa de la semana. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola. Estamos ya en viernes 15 de diciembre, apenas 16 días para que concluya el año 2017. El tiempo pasa muy rápido y en un 2x3 estaremos cerrando esta gestión. Gracias por acompañarnos en esta jornada y en la anterior, comenzamos ayer, nos reencontramos, ya lo decía, en algunas horas. Buenas noches. Con el auspicio de el BCP sortea 1 millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. Hemos presentado